8 de abril de 1943. A más de 8.000 metros sobre la Francia ocupada, pilotos alemanes observaban, con desprecio, a grandes cazas estadounidenses luchando por ganar altitud. Las siluetas eran enormes, torpes, casi cómicas. Los alemanes los apodaron botellas de leche voladoras. En ese momento, nadie imaginaba que aquellas máquinas pesadas se convertirían, en menos de 2 años, en una de las armas más temidas de la Segunda Guerra Mundial. El Republic P-47 Thunderbolt no se parecía a un caza tradicional. Mientras los alemanes apostaban por aeronaves ligeras y ágiles, los ingenieros estadounidenses crearon un gigante, pesado, blindado, con un motor colosal y 8 ametralladoras calibre .50. La filosofía era simple: no ganar en giros, no ganar en elegancia, sino ganar con fuerza bruta. En los primeros combates, los prejuicios parecían confirmarse. Los P-47 no ascendían tan rápido como los cazas alemanes, no giraban tan cerrado y eran blancos grandes. Pero algo extraño empezó a suceder. Los Thunderbolt regresaban de las misiones con decenas, a veces cientos de impactos, y aún así aterrizaban. Donde un caza común se habría desintegrado, el P-47 seguía volando. Y cuando acertaba al enemigo, el efecto era devastador. 8 ametralladoras disparando al mismo tiempo creaban un verdadero muro de plomo. Una sola ráfaga corta podía partir un avión enemigo en 2. El punto de inflexión llegó en junio de 1943. El piloto estadounidense Robert Johnson vio su P-47 prácticamente destruido en combate. Proyectiles explotaban alrededor de la cabina, el motor ardía, la cúpula estaba atascada, él estaba herido. Aún así, el Thunderbolt se mantuvo en el aire. Un caza alemán se colocó detrás y descargó toda su munición. Nada funcionó. Sin poder derribarlo, el piloto alemán se emparejó, miró aquella carcasa voladora, negó la cabeza sorprendido, hizo un saludo y se fue. Johnson logró aterrizar. Su equipo dejó de contar los impactos después de 200. El mensaje fue claro. El Thunderbolt no era bonito, no era elegante, pero era casi indestructible. Desde ese momento, los estadounidenses cambiaron su forma de combatir. En lugar de girar, comenzaron a usar picados. Subían alto, se invertían y caían sobre los alemanes a velocidades extremas. Atacaban, volvían a subir, repetían. Boom and zoom. Nada en la Luftwaffe podía seguir ese ritmo. A gran altitud, el motor turboalimentado del P-47 mantenía toda su potencia, mientras los cazas alemanes la perdían. La superioridad había cambiado de lado. En 1944 llegó una nueva versión, con hélice más grande, mejor ascenso y aún más rendimiento. Ahora, además de escoltar bombarderos, el Thunderbolt se convirtió en un verdadero cazabombardero. Podía llevar bombas, roques y aún así entrar en combate aéreo. En las semanas posteriores al día D, cientos de P-47 barrieron carreteras, ferrocarriles, columnas de tanques y convoyes alemanes. De día, el ejército alemán comenzó a moverse solo de noche. Aún así, no era suficiente. Pilotos alemanes que antes se burlaban de la aeronave escribían ahora en sus diarios: «Estas ya no son las máquinas de las que nos reíamos». El sonido del P-47 se convirtió en una advertencia de muerte. Un rugido profundo, reconocible a kilómetros. Cuando se escuchaba, significaba que alguien, en tierra o en el aire, no sobreviviría. A finales de 1944, los Thunderbolts escoltaban bombarderos hasta el corazón de Alemania, atacaban objetivos terrestres e interceptaban aviones enemigos en despegue y aterrizaje y mantenían una de las tasas de derribo más altas entre los cazas aliados. Se produjeron más de 15.000 P-47, en el pico de producción, 1 por hora. Alemania, en cambio, no podía reemplazar pilotos, combustible ni aviones al mismo ritmo. La diferencia no era solo tecnológica, era industrial, era logística, era matemática. Mientras Estados Unidos perdía 10 aviones y construía 20,
Alemania perdía uno y lo perdía para siempre. En abril de 1945, la Luftwaffe prácticamente había dejado de existir como fuerza operativa. Y aquellos cerdos voladores de 1943 se habían convertido en símbolos del colapso del poder aéreo alemán. El Republic P-47 Thunderbolt nunca fue el caza más elegante de la guerra, nunca fue el más ligero, nunca fue el más ágil, pero quizá fue el más honesto. Una máquina creada para soportar castigo, entregar destrucción y seguir volando. Demostró que en guerras industriales no gana solo quien tiene al mejor piloto. Gana quien puede poner más acero en el aire, más combustible en los tanques y más máquinas funcionando cada día. La risa se convirtió en silencio, el desprecio se convirtió en miedo y el trueno pasó a significar solo una cosa: la guerra estaba llegando.